cuando yo formé el grupo. Los Magos usted los formó como en el 64. 74. 64. Exactamente 2 de julio del 64. Y a Raintel. No. Yo trabajaba en el Hotel Embajador con Agustín Mercier y liquidaron el grupo de la orquesta de Mercier para poner precisamente a Rafael Solano, que venía del exterior, estuvo fuera un tiempo y llegó, lo pusieron al embajador. Entonces precisamente el mismo Solano fue quien me mandó a decir a mí con Armando Beltré, me recuerdo yo, que fuera esa misma noche, el mismo día que me suspendieron la orquesta de Mercier, que fuera al restaurante Europa, que iban a quitar un grupo de allá, entonces para que yo comenzara allá. O bien, que yo formé el grupo, fue una orquesta preparada, ensayada, no sé, no improvisada, como cuando se presenta un trabajo, ven tú, como decían, ven tú. ¿Y en qué año fue eso? Perdón. 64. O sea, eso es Félix del Rosario y los Magos del Ritmo. Sí, comenzamos, esos son los Magos, comenzamos sin no había nombre porque no fue nada premeditado. Fue que se pensó, se presentó un trabajo. Y yo fui a hacer ese trabajo con un grupo pequeño, muy poco dinero. O sea, me reuní con unos dueños del restaurante hoy, por ejemplo, una noche, para comenzar al día siguiente, o sea, sin ensayo, sin nada. Y yo considero que la cosa importante de los Magos fue precisamente cómo comenzamos y lo que llegamos a hacer, yo considero que fue una cosa extraordinaria. Sí, muy extraordinario, puesto que a usted se le reconoce en el merengue haber introducido al mismo un estilo un poco similar a lo que estaba pasando en Norteamérica en ese tiempo con el jazz. Entonces, mi pregunta es, o sea, ese estilo que usted introduce en el merengue, o sea, esa fusión jazz, ¿de quién fue que usted tomó esa influencia? O sea, ¿cuáles jazzistas norteamericanos en ese momento ya usted estaba siendo influenciado por alguno? Bueno, específicamente a quienes yo más admiraba era a Charlie Parker, saxofonista, a Stan Getz, saxofonista, obviamente yo seguía específicamente al tocar yo saxofón, o seguía a los saxofonistas, y siempre me gustó el jazz. Oía las grandes orquestas como Stan Kenton, la orquesta, había orquestas que eran prácticamente bailables, pero esa no era la línea que yo seguía, sino Stan Kenton, que era de música fuerte, del mismo Tommy Dorsey, Jimmy Dorsey, Pete Rugodo, Bill Holman. Esa era la orquesta que yo seguía, aparte de los instrumentistas solistas, que había muchos buenos saxofonistas, Sonny Rollins, Stan Getz, como dije, y Charlie Parker, que yo considero que fue el mejor, y muy especialmente, porque eso no se puede quedar, a Tabito Vázquez aquí, porque Tabito era algo extraordinario. Y ahora que hablamos de Tabito, o sea, ¿cómo usted conoce a Tabito? En el mundo de la música, como músico, o él de alguna forma le dio algún tipo de clase a usted, o usted estuvo con él en alguna de las orquestas que él formó? Yo tuve el honor de tocar junto con Tabito Vázquez, pero no en una orquesta que no era ni de él ni mía. O sea, yo era admirador de Tabito Vázquez desde que yo estaba prácticamente pequeño en San Francisco de Macorís. Yo vine de San Francisco de Macorís a la Marina, siendo muy jovencito. Y estando yo en la Marina, o sea, en mi comienzo, tuve la oportunidad de tocar con Tabito Vázquez en la orquesta de un tío de él que se llamó Amado Vázquez. O sea, que usted empezó en la orquesta de la Marina, cuando usted viene de San Francisco de Macorís. Fue a la Marina que yo vine, sí. ¿Y en qué año fue eso, don Félix? 1951. Yo fui fundador
de la banda de música de la Marina en ese tiempo, la Marina de Guerra. Y en esos momentos, o sea, cuando usted funda la banda de la Marina de Guerra, ¿qué estaba pasando aquí en la ciudad? Cuando usted llega de San Francisco ya con toda esa influencia del jazz, o sea, a esa orquesta, ¿qué pasaba aquí con el merengue? O sea, ¿quiénes eran los exponentes del merengue? O sea, ¿qué había En ese bajo tiempo, Trujillo, sí, en ese tiempo, Antonio Morel, que yo toqué con él, ese mismo Amado Vázquez que tenía una orquesta, estaba las orquestas, claro, las mejores eran las orquestas de Radio y Televisión Dominicana. Estaba la San José, la Angelita y la Melódica, además de la orquesta de Luis Alberti, que se llamaba Generalísimo Trujillo en ese tiempo. Era de las mejores orquestas que había. Y no había en ese tiempo los famosos combos ni grupos así pequeños, no había, sino orquestas, pero las mejores orquestas eran las de la voz dominicana y en la calle, como diríamos, la de Luis Alberti, la de Antonio Morel y la de Amado Vázquez. En Santiago estaban los hermanos Vázquez. Uno de ellos era tío de Tabito. Exactamente, sí. Me cuenta la señora de Tabito que a Tabito lo subían arriba del piano. Sí, a tocar su saxo en ese entonces. Sí. Y entonces, ¿cómo a usted se le ocurre? Porque imagínese, en el año 62, había caído Trujillo, apenas tenía unos meses, fue en el 61. Entonces, ¿qué pasa? Durante ese entonces, habiendo aquí, o sea, toda esa influencia tan clásica en el merengue de las big band norteamericanas que ya habían pasado, o sea, esas orquestas por el Jaragua, formar un combo, porque era, lo de usted fue un grupo pequeño, con influencia de jazz, o sea, ¿por qué? ¿Por qué eso? Bueno, fíjese, lo principal en eso es, como yo le decía ahorita, yo toqué con Antonio Morel, toqué con Amado Vázquez, toqué con Rafael Solano, toqué con Agustín Mencier. Entonces, al presentárseme la oportunidad del trabajo, yo inmediatamente pensé que no podía dejar de aprovecharlo. Y me vino a la idea, primero que todo, erradicar una serie de cosas que yo no encontraba bien en la orquesta que yo participaba y aprovechar para crear un sonido nuevo, distinto, que por naturaleza, al no tener gran competencia, que de ser igual a todos los demás, pues tenía que escalar más fácil. Y sinceramente que sucedió así mismo. Todos los grupos tenían que trompeta, trompones, saxofones, esas cosas que yo digo. El grupo mío solamente es saxofón, flauta, xilófono, un sonido suave, y mantuve la idea y los trabajos que hice siempre, todavía a esta altura, de hacer una música que fuera agradable, que la gente les fuera agradable al oído, pero que al mismo tiempo fuera rítmica, bailable, que se pudiera bailar, pero que si usted no quería bailar, usted podía deleitarse oyendo esa música, porque es una música armónicamente bonita, que llega al oído sin molestar, sin estridencia ni nada de esas cosas. Esa fue mi idea y por eso hice ese grupo pequeño así con saxofón, o sea, instrumentos no de fuerza, instrumentos suaves. O sea que usted, ya cuando usted fundó ese combo, usted tenía escuela no autodidacta en música, sino músico de academia, podríamos decir. No, claro, yo en ese tiempo inclusive estaba todavía estudiando, pero que la idea de evolucionar en cuanto al sonido, en cuanto a la forma, eso es una cosa que va paralelo al trabajo que yo podía hacer musicalmente, que ya era en base a la preparación y en base al talento el poco talento que uno tenga. Entonces se conjugan esas cosas y resulta el éxito de Los Magos, que es algo que yo creo que
es algo muy importante en la historia de la música del país, porque pocos grupos, yo creo que ninguno aquí han funcionado como funcionó ese grupo. O sea, nosotros comenzamos en ese trabajo, como le explicaba ahorita, de hoy a mañana, fulano, vamos a comenzar a tocar sin tener nada ensayado, ni tener un número escrito, ni nada. Un trabajo se presentó, nos pagaban 1.820 pesos al mes por trabajar 6 días, un día de descanso. Al combo entero. El que más ganaba era yo, ganaba 250. ¿Y cuántas personas tenían? 7, 6 y yo. Pero el interés que había de echarse adelante, entonces los músicos, tuve la suerte de conseguir músicos enamorados de ese grupo. El Manso, el saxofonista, era un enfermo, o sea que Frank Cruz, todo. Nosotros comenzamos sin nada, ¿verdad? Y nosotros, como terminábamos de tocar a las 4 y a las 5 de la mañana, ¿sabes lo que hacíamos? Nos quedábamos, después que esperamos que se fuera la gente, para después que se fuera todo el mundo, nos quedábamos ensayando a esa hora. Porque los músicos naturalmente ganando un poco, uno era zapatero, otro era otro, todo el mundo tenía su trabajo. Entonces ensayábamos a esa hora para cuando se fueran a su casa, volver a las 9 de la noche del día siguiente. Y impusimos una serie de cosas. Por ejemplo, teníamos un día libre, que era los lunes, pero ese día no era libre, porque le tocaba, eso comenzamos a hacer después que teníamos 2 o 3 meses ya en Europa. Cada lunes le tocaba a un músico hacer una cena en su casa. O sea que estábamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y el lunes también, porque estábamos todos juntos en una casa. ¿Qué hacíamos ahí? Compartir un trago, una comida y aunar ideas. Esto vamos a hacer esto así, las grabaciones. Ya comenzamos a grabar, nosotros mismos hicimos un serrucho, me recuerdo, 5 pesos cada uno pusimos para grabar el primer disco. ¿Y cuál fue su primer disco? Grabamos Carmen y el otro número se llamaba El Mosaico del 65. ¿Y cómo cayó ese primer disco? O sea, en un entonces donde la gente no estaba muy acostumbrada a ese tipo de cosas. Sí, ese disco, tuvimos la suerte que un señor que todavía está vivo, se llama Faki Franco, que era de los dueños de los me recuerdo, que nos ayudó mucho. ¿Uno que es historiador? No, Faki Franco es administrador de casino. Y nos ayudó mucho. Yo me recuerdo con el de Europa, cuando nosotros, cuando sacamos el disco, habían personas que nos ayudaban a venderlo. Yo mismo iba mesa por mesa a venderlo, no me recuerdo ni siquiera cómo era. Y entonces hicimos una especie de cooperativa y seguimos grabando, y con eso mismo ya comprábamos uniformes y eso aumentó. Yo me recuerdo que hubo unos 2 o 3 años que yo le daba doble sueldo a la orquesta de ese dinero de los discos. O sea, yo le decía a los músicos, este es el doble sueldo que ustedes se ganó, porque no es que yo se lo estoy dando lo mío, era del fondo que teníamos en el grupo. Pero yo digo que el grupo era muy especial, porque ningún grupo que yo sepa, no lo creo, ni aquí ni fuera de aquí, ha hecho esas cosas así, de mantenerse tan unidos y hacer esa serie de cosas de común acuerdo y sin esa forma de que uno se lo lleva todo o se lleva la mitad y del resto no, sino de una manera prácticamente todo el mundo igual. ¿Y la mayoría de los arreglos y composiciones de quién eran? O sea, ¿quién era el autor? No, todos los arreglos los hacía yo. Las composiciones, habían varios compositores distintos, había uno muy especial llamado Eloy Tejeda de San Manjudo, que yo digo que era especial porque ese era un compositor que yo a veces tenía por cualquier motivo una idea de un número, y yo lo llamaba y decía, yo quiero un número más o menos con esta característica. Y yo lo hacía, un compositor natural, sin saber música ni nada. Él le hacía la letra en un ratico. El secuestro, Caperucita, la bailadora es de Sosa, el secuestro, el locrio, la gotera y Juan, todas esas cosas son de Manjudo. El tren de la Navidad, ese fue el compositor. Panchito Mena nos dio mucho bolero bonito también. Y entonces, a ver, yo cogía también números internacionales. Pero cuando los grupos ya tienen están en esa efervescencia,
compositores aparecen de más, porque todo el mundo está llevando la música para que uno la monte, como decimos, y ver si se graba. Sé que de composiciones nosotros siempre estábamos. Pero poco tiempo después que ustedes salieron con la orquesta suya, el combo, sí, llegó la Revolución de Abril. ¿Qué pasó entonces con la... Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante. La revolución, por cierto, se nos quedaron a nosotros instrumentos allá en la Europa y no se podían sacar porque eso estaba ocupado. Y el jefe del comando que estaba ahí era un sindicalista muy amigo mío, Henry Molina. Y yo fui, hablé con él, sacamos el instrumento, y entonces tuvimos un tiempo, después que la cosa medio se calmó por zona, porque seguía el país ocupado. Como podíamos, ensayábamos, duramos unos cuantos meses, pero se presentó una oportunidad de que fuimos a Santiago con un compadre mío que tenía un restaurante, un cabaret, vamos a decir, y fuimos allá y tocamos. Ya Ramón Gallardo, yo me recuerdo, estaba en Santiago, se ha ido de aquí, como estaba, aquí no había música por ninguna parte, estaba Ramón Gallardo allá, y él quiso llevarme a mí. Entonces fuimos por 3 días, viernes, sábado y domingo. Inmediatamente, nosotros prácticamente, yo me mudé en Santiago, porque de esos 3 días que hicimos primero, salió un contrato con la tabacadera, por 6 meses, 1 año, yo no recuerdo. Y prácticamente el grupo conoció el país y salimos al exterior, estando radicados prácticamente en Santiago, porque de la tabacadera pasamos a Bermúdez, de Bermúdez, o sea, nosotros más nunca tuvimos problemas con trabajo, porque eran contratos por tiempo largo. ¿Y para qué público estaba orientado ese tipo de merengue y de canciones que ustedes interpretaban en la orquesta? ¿Para todo público o cierto tipo de público? No, eso estaba para todo público, porque fíjense qué pasa. Los merengues que yo grabé o que grababa, siempre yo me cuidaba de que tuvieran dentro de su línea melódica y dijeran algo, no merengue a veces que hay que prácticamente no dicen nada. Yo me cuidé mucho de eso, me cuidé de que no fueran de carácter de letra, como se usa mucho, esas letras fuertes que aunque son disfrazadas, pero la gente se da cuenta. Y entonces, aparte de ese tipo de merengue, nosotros siempre hicimos mucho bolero y mucha música instrumental. O sea que eso también ayudaba a crear la diferencia con los otros grupos, como el de Johnny, como el de Solano, como lo que había, porque estábamos en el mismo tiempo trabajando, especialmente Johnny y yo. O sea que mientras yo en una fiesta tocaba merengue, tocaba bolero, tocaba salsa, tocaba bossa nova, tocaba latin jazz, una serie de cosas, los grupos prácticamente aquí no se han ocupado más de tocar merengue y quizá bolero, poco bolero, los grupos que casi no tocan bolero. Entonces, por esa razón, yo creo que el público seguía más el grupo, hasta el extremo que todavía nosotros tenemos ahora mismo 2 años en Santiago tocando todos los viernes en el Hotel Matón, y ese público no falta, porque específicamente, como yo dije al principio, que es una música para que se pueda oír y se pueda bailar. O sea, usted va a una fiesta y puede sentarse a oír lo que estamos tocando, que no le va a molestar, y si quiere bailar rítmicamente está concebida para eso, para que se pueda bailar. O sea que yo creo que eso fue lo que ayudó al éxito de los Macos de Ritmo. ¿Y qué cantantes han pasado por su orquesta? Bueno, Frank Cruz, que todavía está conmigo, fue fundador. Y naturalmente hay algo que yo no he dicho, es que yo después hice una serie de variaciones
¿Y cuáles fueron esas variaciones? Sí, es muy importante eso. Después de 10 años con los magos, había gente que decía, por ejemplo, es que el maestro Félix él no quiere tener trompeta ni trombona, pero es que él no sabe arreglar la trompeta. Y medio me picaron el amor propio, yo diría. Entonces dije, voy a cambiar el sonido de la orquesta. ¿Por qué el sonido? Porque en vez de tener ya 2 saxofones, flautas, le puse 3 trompetas y 2 trombones. Puse, en vez de un solo cantante, 3 cantantes, ya va a ser voces. Entonces ya es un sonido, como le llamamos, de banda grande. Ahí hice una serie de grabaciones, pero naturalmente, comercialmente, manejar un grupo grande es un poco más difícil. Pero se hicieron muy buenos trabajos con esos grupos grandes. Entonces ahí hice un acuerdo con Frank Cruz. Frank Cruz se fue a Nueva York y yo en ese tiempo entonces puse a Felipe Jorge, Nicky Sol y Felipe, que todavía está conmigo, que dicen Jairo. Entonces ya un grupo ya distinto, con 3 trompetas, 2 trombones, y ya el tipo de arreglo por naturaleza tenía que ser distinto. Y así con el sonido hicimos de bastante tiempo. Entonces ahora, hace unos 2 o 3 años, planifiqué dar un giro redondo. Ya hice esto, ya hice esto, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro. Ahora voy a volver al principio. Y entonces ahora mismo, actualmente, estoy trabajando con el sonido de los magos de ritmo. 2 saxofones, lo único que no tengo a Fran solo, no, si tengo otro cantante, Frank Cruz, Jairo, y piano, bajo y 3 ritmos. Con ese formato estoy trabajando, que no pienso cambiarlo ya. O sea, esa es la idea que tengo de terminar con ese sonido. El sonido que comencé hace 34 años, que lo cumplí ahora el 2 de julio, que acaba de suceder. Me quedé calladito, pero cumplí 34 años con los magos. ¿Y qué usted piensa del merengue actual, en términos generales? O sea, de lo que están haciendo como merengue, lo que le dicen de que merengue a los marcos. ¿Qué es eso? Merengue a los marcos. Fíjese qué pasa. Yo veo eso como parte de la evolución. Yo tengo de espejo mi mismo hogar, mi misma casa. Tengo 3 hijos, 2 hembras, un varón, entre los 24, 22 y 18 años. O sea que yo aquí veo y oigo lo que a ellos les gusta, que es lo que está sucediendo precisamente. Y lo veo bailando, que no es bailar. Eso que hacen los hijos míos aquí, que yo veo, yo digo, si ustedes hacen eso en la discoteca, yo lo voy a sacar, porque es una barbaridad. Pero eso es lo que hay. Entonces yo creo que eso es parte de la transculturación, de la televisión, el internet, todas estas cosas que no podemos pensar que vamos a obviar eso. O bien sea, el problema que pasa aquí con la música, con los músicos nuevos de la orquesta, yo no le he hecho la culpa a los músicos. Las transnacionales, los disqueros, los que invierten el dinero, saben que con ese tipo de música, si se puede llamar que es música, recolectan más fácil su dinero que invierten. Yo tengo ahora mismo, yo creo que voy para 2 años, tratando de hacer unos trabajos instrumentales y una cosa, y yo no he podido hacerlo porque no me puedo embarcar en eso, no quiero. Y los disqueros no se van a meter en eso, en hacer música instrumental, bonita, que la gente... No, ellos tienen que invertir su dinero en una música que lo vayan a recuperar rápido. ¿Cómo lo recuperan un rato? Con el pollito, o con el burrito, o la cosita así, que la gente le llega más fácil, lo entiende más fácil inclusive. Y entonces yo por eso digo que los músicos no tienen la culpa. Y diría algo más, esos músicos que están haciendo ese tipo de música son muy inteligentes, porque han podido captar eso precisamente, que con esas cositas sencillas que no hay que
en broma mucho, le llegan a la gran mayoría y se vende. Inclusive al merengue se dice que le ha hecho mal. Yo no sé si le ha hecho mal porque internacionalmente esas cosas están sonando. Así que yo no sé, aunque yo no esté con eso de mi parte, porque yo no puedo a esta altura, por ejemplo, ponerme a hacer ese tipo de trabajo. Pero yo respeto en realidad lo que lo están haciendo. Yo considero que son inteligentes y que le han sacado dinero, porque esa gente están económicamente bien. Y algo que está ahora muy en el tapete, el tema de la bachata, para usted, ciertamente la bachata es un género musical, una expresión, es dominicana, o sea, ¿cuál es su opinión de lo que se llama bachata? Bueno, la bachata, yo creo que esa expresión es dominicana, a pesar de que yo, estando en el embajador comercial, tengo un cantante ahí porque cantaba la bachata, un puertorriqueño, no recuerdo así. Sí, uno de esos. Sí, uno de esos. Uno de esos. Sí, uno de esos así. Y entonces cantaban bachata. Aquí hay el añoñadito de aquí, ¿cómo es el nombre de él? Luis Segura. Yo recuerdo que Luis Segura, estando yo todavía en la Marina, y yo salí de la Marina en el 58. Yo entré en el 51, salí en el 58. Ya andaba con su guitarra por la Máximo Gómez, eso, con su guitarrita ahí, tucutún, cantando su bachata. O sea, la bachata no es de ahora. Lo que pasa es que la oportunidad de la bachata llegó hace un tiempo y yo también me alegro muchísimo porque la verdad que esos bachateros también de verdad. Yo estaba en Santiago en estos días y llegó uno que se llama Raulén, yo creo que es. Él en una jipeta adelante, los guardaespaldas en otra jipeta y una guagua para los músicos. Que eso no son todos los directores de orquesta aquí que pueden. Pero yo me alegro porque son dominicanos y si nada, en adelante, al Perico Ripiao le tocó también. Aquí yo me recuerdo que yo veía a Fefito La Grande en Santiago que prácticamente deambulando y eso, y llegó un momento que se pegaron esa gente y ahí están. O bien sea, ayer yo estaba en una reunión del Consejo Presidencial con relación a la música y yo digo una cosa, que la música, ahí querían dividir precisamente la música bailable con la música sinfónica, porque yo estoy en los grupos, en la sinfónica y en la bailable. Y yo digo que la música no se puede poner así, esta música es roja, esta es amarilla y esta es verde. Es música. O es buena o es mala, pero es música. Si los bachateros hacen música bien hecha y los pericolipiados hacen su merengue bien hecho, es igual que si una orquesta buena lo haga bien hecho. Si la orquesta es buena, la orquesta lo hace malo y los bachateros lo hacen buena, la que está mal es la orquesta. Si la Orquesta Sinfónica Nacional toca una sinfonía mal tocada y el Perico Ripiao toca un merengue bien tocado, la sinfónica fue la que está mala. O pensar que la música no se puede encasillar así de que la sinfónica es la buena, la orquesta, no. Es música toda. Claro que para tú ser músico sinfónico tienes que hacer una serie de estudios académicos y cosas, pero que hay una cosa, la música, tú lo que haces, que trata de aprender, mejorar en el sentido de perfeccionarse, ¿verdad? Pero la música nace con uno, ¿eh? O sea, el que no tiene talento para la música, por ejemplo, va a una academia o puede tener el mejor maestro y puede decir do, mi, sol, do, y se aprende la escala y la tararea, pero no puede hacer nada porque no tiene eso que hay que nacer con eso, que es el talento musical. O sea, que usted cree que es necesario obligatoriamente tener ese talento, ¿sí?, antes de estar en cualquier academia. Sí. El talento primero y entonces después tratar de labrar eso, de estudiar, de perfeccionarlo, pero el talento primero, país. Grande, muy grande, de muchachos jóvenes con mucho talento, estudiando. Lo que pasa es que el conservatorio tuvo un tiempo que era un poco cerrado a cierta élite
lo que se estudiaba solamente era prácticamente piano y violín, una escuela de violín y piano, pero yo conservatorio no es así. Yo acabo de hacer un curso allá de composición y orquestación y de contrapunto y eso. Y en ese curso que yo acabo de hacer, habían muchachos de 20 y pico, 19, 18, 25, 30 años abajo, que son muchachitos delante de mí, que con mejor preparación académica que yo. O sea, que están estudiando ahí desde temprana edad, que no es el caso mío. Y de ahí, del conservatorio, naturalmente que en poco tiempo, en pocos años, va a salir una cantidad inmensa de buenos músicos, ya a nivel académico, a nivel sinfónico, pero también se está dando clases de música popular. Hay maestros de saxofón, de trompeta, de contrabajo, de piano, a nivel popular. O sea, los profesores de piano, por ejemplo, a nivel clásico son uno, y los profesores a nivel popular hay otro. Hay cursos de percusión completa, ahí te enseñan a tocar el timbal, la tambora, la guira, la clave, el tímpani, todos esos instrumentos. O sea, yo considero que se está trabajando en el conservatorio. Y de los merengueros actuales ahora, o sea, los contemporáneos, porque usted caería en los de la vieja guardia, como se dice popularmente, pero de los merengueros contemporáneos, sin meterlo en ningún compromiso, ¿cuál usted cree que son los más destacados ahora? O sea, los que realmente han hecho algún aporte a lo que es el merengue. ¿Pero de ahora mismo o desde que yo comencé? No, de los de ahora, o sea, vamos a ponerlo entre 80, 90, del 70 hacia acá. ¿Cuáles son para usted los que son realmente representativos en lo que es el merengue como género musical? Hay muchos merengueros que han hecho buenos trabajos. Y porque hay una cosa que yo voy a hacer una diferencia que hay que tener muy en cuenta, que es el que haga un buen trabajo y el otro es el que le guste mucho a la gente, porque necesariamente el que guste mucho no es que sea el mejor, ¿entiendes? Entonces a mí me es un poco difícil hablar de esto precisamente por esta razón. Pero yo reconozco que aunque hay muchas cosas que se han hecho mal, hay muchos músicos que han hecho buenos trabajos, y ahí yo podría mencionar a Ramón Orlando, a Sergio Valga, Dionis Fernández, Rudy Pérez, el mismo Fernandito con su problema y su cosa ha hecho muchísimo merengue bellísimo. Johnny Ventura es una autoridad. Lo de Juan Luis Guerra, que es clase aparte. ¿Quién se me queda? No quiero saber, no es bueno hablar de eso porque se te quedan algunas. O sea, hay muchos, los hermanos Rosario, y hay muchísimos grupos. Ahora, hay esa parte que yo digo, que es la diferencia de que hay quien guste mucho, haga lo que haga, porque influye en eso. ¿Sabe qué? La disquera. Usted graba para una empresa poderosa, como se dio el caso aquí con Karen, que te mete esos discos por la mañana, al mediodía, en la madrugada, a todas horas, en todas las emisoras. Y en algún momento a la gente tiene que gustarle. Entonces, eso es natural que eso guste más y llega un momento que se pega, como llamamos nosotros en la farándula. Pero no podemos pensar en eso nada más, sino que en realidad hay muchos grupos merengueros que han hecho buenos trabajos. Gracias, nos dijo demasiado, tal vez. Qué va, deberíamos de